Contaminación del aire y su influencia en la incidencia de enfermedades respiratorias en Santa Elena, Ecuador, durante el año 2020. Por Luis Henry Torres Ordóñez, Alexandra Maribel Arguello Pazmiño, Franklin Enrique Reyes Soriano y Carlos Rigobertos Ortiz Novillo. Para empezar, cabe resaltar que la problemática del presente estudio gira en torno a que el monóxido de carbono es un contaminante atmosférico bien conocido que puede afectar seriamente al organismo humano. Además, su falta de olor, color e irritación dificultan su detección. El empleo de combustibles sólidos para la preparación de alimentos representa un importante problema de salud pública, sobre todo en América Latina, en donde se ha considerado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2018 como el principal riesgo ambiental y que afecta a cerca de 90 millones de personas. La combustión de materiales como lo son la madera, el carbón y diversas biomasas en las estufas y los fogones de los hogares emiten monóxido de carbono, el cual por supuesto afecta negativamente al organismo y puede provocar diversas enfermedades como enfermedades pulmonares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer de pulmón, entre muchas otras patologías. Sin embargo, no solo causan este tipo de enfermedades. En casos muy puntuales y, digamos, gravísimos, puede ocasionar incluso la muerte. Además de que la exposición a este gas no solo se da únicamente dentro de los hogares. Fuera de los hogares también existen diversas fuentes emisoras de monóxido de carbono que aumenta el tiempo de exposición de las personas, ya no solo es dentro del hogar, sino también fuera de él. Esto, por supuesto, es grave o incluso mucho más grave que la exposición que se da únicamente dentro del hogar. Esto genera afectaciones en la salud humana, sobre todo y principalmente en el sistema respiratorio. Lo que sucede es que cuando se inhala este monóxido de carbono, esta molécula se une al complejo de la hemoglobina, los glóbulos rojos, y forma algo llamado carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina lo que hace es disminuir la capacidad de la sangre para poder transportar el oxígeno a los tejidos. Y sucede que la afinidad de la hemoglobina con el monóxido de carbono es mucho mayor que la que tiene con el oxígeno. Esto es lo que lo hace verdaderamente peligroso, que la afinidad es tan grande que causa muchos efectos en la salud. Y este porcentaje, esta afinidad puede variar entre un 200 y un 300% según diversas literaturas científicas disponibles. En cuanto a la metodología y el enfoque metodológico que se utilizó durante el estudio en cuestión, se tuvo que fue un estudio de tipo observacional y tuvo un enfoque cuantitativo. Además, este estudio fue prospectivo, intencional y no probabilístico, en donde se abordaron los trabajadores de 65 comedores tradicionales ubicados en una de las comunas de Santa Elena, en Ecuador, y se realizó una campaña previa de información en donde se les dio una charla de 45 minutos en torno a toda la temática que ellos estaban trabajando sobre la salud, sobre las técnicas que tenían que utilizar en los fogones, entre muchas otras cosas. En las ponencias fueron presentadas por expertos en donde les informaron y les brindaron conocimientos más tecnológicos y actuales, opciones para poder disminuir la exposición que ellos tenían dentro de su área de trabajo. Al finalizar toda la charla se comunicó la intención de la investigación, que en este caso era evaluar cómo el monóxido de carbono los estaba afectando a ellos, cómo era esta afinidad que tenía este monóxido de carbono con su sangre, si sí estaba generando diversos efectos en la salud de ellos, y por supuesto el interés de recolectar todos los datos. Posteriormente determinaron los niveles de exposición al monóxido de carbono de los 35 individuos, tomando muestras de sangre y analizando a través de métodos científicos y médicos
la cantidad de monóxido que ellos tenían en su sangre. Ahora voy a exponer otro estudio que surge de la necesidad de profundizar en diagnósticos limitados pero confirmatorios de la incidencia de contaminantes primarios en la salud respiratoria a largo plazo, sobre todo en poblaciones cuyas características son multivariadas. La exposición crónica a partículas finas con diámetro aerodinámico menor a 2.5 micras o PM2.5 se ha relacionado con la progresión de la aterosclerosis, que es el proceso subyacente a la cardiopatía isquémica, y otro subconjunto de accidentes cardiovasculares de los que se tiene conocimiento y de los que se ha estudiado. Sin embargo, la evaluación de las asociaciones entre diferentes tipos de contaminación y su incidencia en enfermedades cardiovasculares es muy limitada y requiere de una investigación adicional, pues es necesario no solo identificar esta incidencia, sino también las fuentes de emisión específicas que la producen y para orientar a políticas preventivas adecuadas. Conociendo la descripción de esto, el estudio involucró varias cohortes de población general en Suecia para la consideración de la investigación. Primeramente, se estudió la cohorte del estudio de prevención primaria, que constó de un tercio aleatorio de hombres en Gotemburgo, nacidos entre 1915 y 1925 y seleccionados para estudiar los predictores de enfermedad cardiovascular. La segunda cohorte incluyó a todos los residentes de la misma ciudad, Gotemburgo, de 25 a 64 años de edad entre los años de 1985 y 1995, cuando el programa fue iniciado. La tercera y penúltima cohorte del estudio de los efectos cardiovasculares de la contaminación del aire y el ruido, y se formó mediante la agrupación de 4 subcohortes: una de personas de 60 años, una basada en la población, una cohorte de gemelos y una cohorte seleccionada de manera aleatoria entre las edades de 60 y 100 años. Y la última cohorte se dio en marco del programa de intervención de Västerbotten, incluyendo a 81.821 residentes del municipio de Umeå. Cada cohorte completó cuestionarios sobre antecedentes y factores de riesgo cardiovascular y fueron examinados por profesionales de salud. En resumen, se analizaron para la población 4 cohortes de 3 distintas ciudades de Suecia: Gotemburgo, Estocolmo y Umeå. La hospitalización y mortalidad específica por accidente cardiovascular vinculó los números de identificación nacional de los participantes con los registros validados dados por el Instituto Nacional de Salud en Suecia. Se excluyeron de estos análisis los casos de enfermedad que ya estaban presentes antes de que el estudio se realizara. Con distancia, después de la caracterización de la población, lo que fueron los datos de contaminantes de PM10, PM2.5 y Black Carbon fueron modelados para cada ciudad entre los años de 1990 y el 2011. Se usaron datos de emisiones locales para los años conocidos y se interpoló para los años desconocidos, utilizando modelos de dispersión de aire ya desarrollado en cada ciudad. La contribución de largo alcance se midió en estaciones de fondo regionales y se utilizaron factores de emisión para el escape del tráfico, incluyendo emisiones que no son de escape, como el desgaste de la carretera y algunas contribuciones del desgaste de frenos y de neumáticos. Las emisiones de calefacción residencial a pequeña escala se utilizaron mediante datos de consumo de energía en cada uno de los hogares considerados, y las emisiones de fuentes industriales fueron tratadas como fuentes puntuales. Finalmente, los promedios anuales modelados y los promedios específicos de cada fuente se asignaron a la dirección de cada participante del estudio, y la exposición promedio se ponderó de acuerdo con el tiempo de vida de cada dirección registrada durante el periodo, teniendo en cuenta algún cambio en la dirección a lo largo del periodo de tiempo estudiado. La metodología, en una tercera instancia, utilizó modelos de riesgo proporcional de Cox para estimar cocientes de riesgo en el análisis de cada cohorte. Se utilizaron 3 ventanas de tiempo para valorar diferentes opciones y se evaluó la presencia de heterogeneidad entre cada cohorte utilizando la prueba del estadístico Q de Cochrane.
Al final, el análisis del comportamiento de los contaminantes se asoció con cada resultado y con cada ventana de tiempo. Hizo interactuar con las distintas covariables consideradas, entre las que se incluyen modificadores potenciales como el sexo, la presencia de tabaquismo, el nivel de educación y los factores de riesgo como el índice de masa corporal, la diabetes, la concentración de lípidos y la hipertensión. El análisis que podemos realizar de la metodología utilizada es que el enfoque de ese estudio fue cuantitativo, de tipo retrospectivo, exploratorio, no intervencionista, y esto está directamente relacionado con las técnicas utilizadas, puesto que primeramente se identificó el área de estudio con base a documentos y registros que se tenían disponibles. Hay que aclarar que todos estos estaban en marco de programas suecos ya iniciados en los años 80, por lo cual fue un estudio retrospectivo. Mediante encuestas con preguntas puntuales para la planeación del muestreo, se delimitaron las covariables que funcionarían de control y de riesgo para realizar el diagnóstico y vincularlo lo más directamente posible a la contaminación del aire. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron tanto estadísticas con pruebas de hipótesis y de regresión de Cox, como de procesamiento de datos mediante modelación de dispersión de contaminantes a distintas resoluciones espaciotemporales. Vemos que a través de distintas técnicas enmarcadas en un mismo enfoque cuantitativo se logró el objetivo de asociar la contaminación por material particulado y los dos eventos cardiovasculares.